en ese proceso, y por eso entendemos que tiene que ser una mirada en conjunto de todos, tanto de la Confederación como de la propia INACOP, como del propio MIDES, para que eso sea traumático, no nos deje gente en el camino, o sea, que podamos mantener nuestras fuentes de trabajo y que podamos hacer esa transición de la mejor manera. Para ello, el primer encuentro de hoy es el de, bueno, ponernos a tiro un poco con todo el asesoramiento que precisamos para eso, ¿verdad? Toda la parte jurídica, y que las cooperativas participen en esta instancia, donde se les va a ir dando una guía, en primera instancia una guía que elaboró la propia ENACOP, y luego también lo que se está haciendo desde la Federación y desde la Confederación para que estén un poco informados y nos informemos todos de primera mano, como decía Alicia, manejemos todos la misma información, eso es lo fundamental. Esta primera instancia más bien está enfocada a la parte técnica, por eso nuestros invitados de hoy, y pretendemos, y ya los dejamos, dejamos la invitación sobre la mesa, pretendemos que el martes 24 a la misma hora nos convoquemos ya con la propia federación y con los compañeros que representan a las mesas de cooperativas sociales, como para otro diálogo diferente, ¿no? O sea, estamos haciendo el camino, lo estamos transitando, bueno, el otro diálogo, saber cuáles son las incertidumbres, las certezas, las dudas que puedan tener los compañeros que están haciendo ese camino. Pero la instancia de hoy, más que nada, es escuchar a los técnicos y el asesoramiento que ellos nos puedan dar. Por eso, más que nada, la bienvenida, el interés y las ganas de trabajar este tema en conjunto, que es lo que nos merecemos, trabajarlo entre todos. Yo los dejo en manos de los técnicos, que creo que es el interés más grande que tenemos todos de escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Había muy buena la introducción y esta apertura para comenzar a trabajar. Bueno, todos los temas que es el interés de todos, y vamos a comenzar con la presentación de Mariana, que ella, bueno, va a ampliar un poquito más desde dónde nos viene representando, cuál es su trabajo cotidiano, y que comparte este trabajo con nosotros. Marisol, después vamos a volver a conversar, porque había personas que decían que se te escuchaba un poco entrecortado, así que de repente para después sí, bien. El micrófono allí. Bien. Bueno, Mariana, bienvenida, representando a INACOP. Has traído una presentación para poder darle el puntapié inicial a este trabajo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer en nombre de INACOP esta iniciativa de COP en un tema que bueno, está teniendo mucho impacto hoy en día y que es necesario conversar y charlar. Yo formo parte de un programa de INACOP que brinda asesoramiento y apoyo a las cooperativas de todo el país. Yo trabajo particularmente en Montevideo de Canelones, pero tengo compañeros y compañeras a lo largo de todo el país, que algunas de ellas nos están acompañando acá hoy, que es a través del programa de presencia territorial. Y eso está bueno decirlo porque veo que hay muchas cooperativas del interior y que sepan que bueno, desde INACOP hay referentes territoriales que pueden apoyarlos, asesorarlos. Desde INACOP elaboramos una cartilla donde bueno, tratamos de plasmar como ciertos elementos básicos de lo que implica la transformación o el pasaje de las cooperativas sociales a cooperativas de trabajo. Esta presentación se basa mucho en ese material. Y bueno, tenemos también a Sergio Reyes, que también nos va a apuntalar ahí en todo el tema jurídico, que seguramente surjan muchas consultas por ahí también. Vi que había muchos escribanos y escribanas, seguro surjan también dudas por ese lado. Así que bueno, cualquier duda o consulta lo podemos ir viendo. Bueno, la idea fue empezar... Sí.
Sí, Y se escucha bien también. se escucha bien y se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Perfecto, seguimos. Gracias. Bárbaro. Bueno, la idea, quise comenzar un poco con lo que era la definición de una cooperativa de trabajo, que básicamente, como muchos de ustedes saben, el objeto de una cooperativa de trabajo es dar trabajo a sus socios, ¿tá? Y eso puede hacerse a través de cualquier sector de la cooperativa económica. O sea, la cooperativa como empresa puede desarrollar cualquier actividad haciendo cumplir su objeto, que es dar trabajo a sus socios. ¿Por qué traigo esta definición? Bueno, porque las cooperativas sociales son un subtipo de cooperativa de trabajo, ¿no? Son como un tipo especial que establece la ley, junto con lo que son las cooperativas de son un subtipo de cooperativa de trabajo. Es decir, en esencia, una cooperativa de trabajo parte la mayoría de su funcionamiento, de su normativa y demás, la comparte con las cooperativas de trabajo. O sea, no estamos hablando de dos tipos totalmente diferentes, sino que tienen una base en común muy importante. Ahí también mencionar que a veces se consulta o causa confusión. Las cooperativas de trabajo es lo mismo que lo que a veces se llama cooperativas de producción. Anteriormente la ley la llamaba de esa manera, la nueva ley 18.407, la ley general de cooperativas, las nombra como cooperativas de trabajo. O sea que cuando hablamos de cooperativas de trabajo, cooperativas de producción, estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ¿qué son las cooperativas sociales? Bueno, como decíamos, las cooperativas sociales son un tipo particular de cooperativa de trabajo. ¿Ah? ¿Qué tiene de particular este tipo de cooperativa? Bueno, que de alguna manera se inserta en una política social que imparte el Ministerio de Desarrollo Social y que está apuntada a la inserción social y laboral de personas que están en situación de vulnerabilidad. La normativa exige que al menos el 75% de la cooperativa, hay un audio, que al menos el 75% de sus integrantes estén en esta condición. ¿Tá? Esto como base, ¿no? Y remarcar eso, sobre todo, que las cooperativas sociales, más allá de sus especificidades que se establecen en poquitos artículos en la ley, la base de su funcionamiento, la base de su regulación es la misma que las cooperativas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué implica el pasaje de una cooperativa social a una cooperativa de trabajo? ¿Qué implica esa transformación, ¿no? Una de las cosas que siempre preguntan o está el temor o demás, bueno, es decir, la cooperativa social cierra y empieza una nueva cooperativa. Bueno, no. La cooperativa social lo que hace es transformarse en una cooperativa de trabajo, pero sigue siendo, o sea, mantiene, digamos, mantiene su patrimonio, mantiene sus obligaciones, mantiene los contratos que tenga, mantiene sus fondos, el dinero que hay en el banco sigue siendo de la cooperativa que pasa a trabajo, eso no se pierde, los bienes, las autoridades, los representantes elegidos, tanto del consejo directivo como el resto de los órganos, siguen siendo los mismos. Es decir, no hay un cierre y empezar de cero, sino que es una continuidad, ¿tá? Y eso implica, a efectos formales, que lo que sucede, lo que se tiene que hacer, digamos, es una reforma de estatuto, ¿tá? Que después vamos a ver bien cómo son los pasos
para hacer este pasaje, pero en esencia estamos hablando de una reforma de estatuto. Entonces, a efectos prácticos, por ejemplo, mantenemos el número de RUT, como empresa, y también mantenemos nuestros libros, ¿ah? Nuestros libros de asamblea, de consejo directivo, comisión fiscal, registro de socios, los libros de comercio, si poseen. Ahora vamos a ver un poco ahí alguna diferencia que surge entre las sociales y la de trabajo. Lo primero es, encuadrar esto en qué cosas se mantienen y visualizar que es una continuidad de la cooperativa y no es un cerrar y empezar de nuevo. Entonces, bueno, ¿qué cosas sí cambian? ¿Qué cosas que muchas lo deben de haber escuchado y tienen dudas y generan como ansiedad e incertidumbre? Bueno, vamos a ver un poco punto por punto las cuestiones más sustanciales que cambian o que son diferentes de una cooperativa social a una cooperativa de trabajo. Respecto al control estatal, ustedes saben que todas las cooperativas en nuestro país tienen un control del Estado, ¿ah? En el caso de las cooperativas sociales, ese control está bajo la órbita del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente, una de las aristas de ese control es la emisión del certificado de regularidad. Las cooperativas sociales saben que tienen que tener siempre vigente ese certificado de regularidad del Ministerio de Desarrollo Social para poder contratar con el Estado. En el caso de las cooperativas de trabajo, no van a tener el control del MIDES, ese control lo va a ejercer la Auditoría Interna de la Nación. ¿Ah? Ahí hay un cambio del organismo de contralor. Entonces, la auditoría interna también emite un certificado de regularidad a las cooperativas, y las cooperativas también tienen que remitir información. Lo que es un poco diferente, lo que se pide y la forma de presentarlo a cómo se hace en el MIDES. Pero en esencia se intenta como controlar y validar lo mismo en ese control, digamos. Entonces, muy resumidamente, ¿qué implica ese control de la auditoría interna? O sea, ¿qué les pide la auditoría? Bueno, comunicar, sobre todo la asamblea anual ordinaria, comunicar la convocatoria de esa asamblea y posteriormente presentar la documentación que acredite la celebración de la misma, es decir, el acta, los medios de publicidad y demás. No solo de la asamblea ordinaria, sino de todas las asambleas que se hagan, pero la ordinaria es fundamental. Visar los estados financieros a través de la central de balances. Eso también cambia la forma en que se deben presentar ante el organismo de control los estados financieros. Eso obviamente va a quedar en la órbita del contador o la contadora que trabaja con ustedes, pero en el caso de la auditoría, tiene que pasar por una central de balance, bueno, que se presenta de manera digital con ciertas formalidades. Y otra cosa que tienen que informar en la auditoría es los cambios de integración de los órganos, es decir, cuando hay elecciones o algún cambio ya sea comisión fiscal o comisión electoral, también hay que informarlo en la auditoría. El MIDES, la forma de presentarlo quizás es más simple, pero pide más cosas. Por ejemplo, en la auditoría ustedes no tienen que presentar ni las nóminas, ni los recibos de sueldo, ni las 3 últimas actas. Esas son algunas cosas que ahora el MIDES está pidiendo para el certificado de regularidad. Y una cosa importante también, así como el MIDES es el órgano de control de las cooperativas sociales, también tiene un rol de acompañamiento y de asesoramiento permanente que viene ¿No se está escuchando? No, a ver si así lo escuchamos. Hola, hola. O si quieres, no te quedas casi. Hola, hola, ¿se escucha ahí mejor? ¿Se escucha mejor? Bien. Bueno, como les decía,
Además, el MIDES, además de ese control que ejerce como Estado sobre las cooperativas sociales, también tiene un rol de asesoramiento y acompañamiento, de asistencia técnica, que eso lo ejerce a través de organizaciones que acompañan a las cooperativas, generalmente en duplas, de social y económico, y eso se da de manera, podría darse de manera permanente. Las cooperativas de trabajo no tienen ese acompañamiento permanente por parte del Estado, si bien hay muchos programas que pueden acceder, eso después se puede pasar información, pero no tienen ya como predeterminado ese acompañamiento de forma sistemática y permanente que sí tienen las cooperativas sociales. Bueno, acá algo también que se pregunta mucho y es como, bueno, una de las cosas que también más ansiedad genera es respecto a los aportes, a lo que la cooperativa tiene que pagar como tal. Las cooperativas sociales son una forma de cooperativa, como decíamos, está inserta en una política social y está muy protegida en cuanto a que está exonerada de todo tributo. ¿Tá? Esos son los hechos que implica, bueno, que no pagan, por ejemplo, el DGI, las cooperativas sociales, no se relacionan, quien dice, o sea, cada tanto renuevan su certificado de vigencia anual, pero no se relacionan con el organismo porque no pagan nada, no declaran nada, porque no tienen que pagar nada al DGI. Y en BPS simplemente pagan los aportes personales, ¿tá? Que se descuentan del recibo del sueldo de cada trabajador o de cada socio o cada dependiente de su remuneración nominal, o sea, los aportes del socio, los aportes personales. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando paso a cooperativa de trabajo? Bueno, las cooperativas de trabajo sí tienen que pagar el IVA, ¿tá? Sí facturan con IVA. Que facturen con IVA no quiere decir que sea la cooperativa la que lo tenga que pagar, porque de hecho el IVA es un impuesto que lo paga mi cliente, digamos, o sea, a quien yo le facturo, porque yo voy a tener mi presupuesto, lo que yo voy a cobrar más IVA, y ese IVA lo va a pagar, digamos, el cliente a quien yo le facturo. La cooperativa lo que hace es retener ese impuesto, el impuesto a valor agregado, que es un 22% de lo que yo facturo, y eso lo tiene que pagar en DGI. ¿Tá? 22% en términos generales. ¿Tá? Hay algunas actividades, como las actividades de la salud, que están grabadas al 10, hay otras que están a tasa cero, no tendrían IVA en ese caso. Entonces, por un lado tienen que pagar ese IVA que retienen, pero por otro lado también pueden descontar, cuando hacen compras que tienen IVA, pueden descontar ese IVA compras de ese IVA que van a pagar después IVA ventas. Es decir, una cooperativa que tiene mucha compra, por ejemplo, de materiales, imagina una cooperativa que hace construcción, compra muchos materiales para la construcción, todos esos materiales tienen un 22% que es el IVA compras. Para una cooperativa social eso es un costo, lo paga y está. Para una cooperativa de trabajo ese IVA compras lo puede deducir del IVA ventas, ese que va a pagar después en la DGI. ¿Ah? Este relacionamiento con DGI implica, dependiendo del tipo de cooperativa de trabajo, pero mayormente mensualmente, pagar ese IVA en la medida que se facture, ¿no? Si yo no facturo, no tengo IVA y no tengo que pagar nada. Implica ese pago mensual y implica después hacer declaraciones juradas anuales en el organismo. ¿Ah? Entonces, fundamental, cuando yo soy cooperativa de trabajo y presupuesto un trabajo de un cliente, tengo que incluir el IVA en mi presupuesto, tengo que aclararlo, tengo que decir, mi presupuesto es esto más IVA, más 22%. ¿Ah? Eso en cuanto a DGI y el tema del IVA,
que obviamente si tienen dudas lo vemos, porque es un tema que no es tan sencillo. Y bueno, y después respecto a BPS, nosotros básicamente interactuamos con dos grandes organismos con los que tenemos que pagar, digamos, algo mensualmente. En BPS, como les decía, las cooperativas sociales están exoneradas de todo el aporte patronal en BPS. Como para explicar esto del aporte patronal, ustedes piensen en su recibo de sueldo, ustedes tienen su remuneración nominal, que es lo bruto de su recibo de sueldo, después tienen los descuentos que le hacen, su descuento jubilatorio, su descuento de FONASA, su descuento por Fondo de Reconversión Laboral. Esos descuentos son sus aportes personales. Eso lo tiene la cooperativa social y lo tiene la cooperativa de trabajo. Y lo que cobra el trabajador es el líquido de eso, es decir, esa remuneración mensual menos esos descuentos que me hacen, que eso van para mi jubilación, para mi atención de salud y demás. En una empresa tradicional, la empresa que hace un aporte adicional a ese aporte personal que hace el trabajador, que son los aportes patronales, entonces complementa esos aportes con un aporte jubilatorio patronal, un aporte jubilatorio de FONASA y un aporte jubilatorio del Fondo de Reconversión Laboral. ¿Qué pasa? En las cooperativas sociales ese aporte patronal no se paga, está exonerado, ya sea que sea socio o sea empleado, ese aporte no se paga, solo se retiene el aporte personal. En las cooperativas de trabajo, por los socios de la cooperativa se exonera del aporte jubilatorio patronal y el aporte jubilatorio del Fondo de Reconversión Laboral, pero no se exonera el aporte patronal FONASA, que es un 5% de esa remuneración del trabajador, más un complemento de cuota mutual, que eso sí corresponde por la cantidad de jornal que no lleguen a cobertura de salud, se paga un complemento. Pero básicamente, para que les quede la idea, en BPS, por los trabajadores, por los socios trabajadores, la cooperativa paga un 5% más de la remuneración que declara a BPS, por ese aporte patronal, FONASA. Sacarle un poco más. Ahí, Ahora sí. Y bueno, pero ¿qué pasa con los trabajadores que no son socios, con los que son dependientes? Bueno, ahí en las cooperativas de trabajo no tienen exoneración. En las cooperativas de trabajo pagan el 100% de los aportes patronales por los empleados. O sea que van a tener, ahí tienen que tener en cuenta también a la hora de presupuestar, porque eso es un sobrecosto, digamos, que va a tener la cooperativa. Tanto por sus socios, ese 5%, como por los empleados que pueda tener. Otro punto, que las cooperativas sociales están exoneradas de los timbres profesionales, que en muchos trámites que hay que hacer a través del banco público se los piden. Bueno, las cooperativas de trabajo no tienen esa exoneración. Y bueno, siguiendo con el tema de los aportes, entra otro paratributo en este caso, que es la prestación coactiva de INACOP, que las cooperativas sociales están exoneradas, no tienen que pagarlo y que tampoco tienen la obligación de inscribirse en el organismo, pero las cooperativas de trabajo sí la tienen que pagar, y es un paratributo que se declara anualmente en INACOP, que se presenta en los estados financieros, se hace una declaración jurada, y se paga un 0,15% de los ingresos totales anuales que tenga la cooperativa. Hay causales de exoneración para este paratributo, o sea, cooperativas que no tendrían que pagarlo. Están las cooperativas sociales, como les decía. Si su cooperativa no supera en el ejercicio de las 500.000 UI, tampoco tiene que pagarlo. Si la mayor parte de los ingresos que genere la cooperativa son para pagar salarios
y demás prestaciones, y eso se paga por el laudo, tampoco se tiene que pagar la prestación continua. Acá está. ¿Se escucha? ¿Eh? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. ¿Quién es? No se escucha, ¿eh? ¿Hay alguna consulta? Hay gente que toca y no se da cuenta, por eso Seguimos. Sí. Bueno, y después las cooperativas que realizan actividades educativas o culturales están exoneradas también porque nos ampara el artículo 69 de la Constitución. Esto en relación a la prestación motiva, que son nuevos para el punto que se suman, digamos, a los aportes que tienen que hacer las cooperativas de trabajo, que los sociales no tienen que hacer. Ahí, Bueno, activar. Está quedando. respecto a las ventas, bueno, este es un tema también importante. ¿Por qué? Porque las cooperativas sociales tienen el beneficio, digamos, de ser contratados por el Estado de forma directa hasta el monto de la licitación abreviada. Cuando hablo de compra directa, licitación abreviada, tiene que ver con las formas de contratación que tiene el Estado y básicamente, muy a grandes rasgos, tiene que ver con los montos y los topes a través de los cuales el Estado puede contratar de una forma u otra. Entonces, y eso también tiene que ver con las formalidades y los requisitos que exigen para unas y otras. Una compra directa tiene muchos menos requisitos que una licitación abreviada, por ejemplo. Entonces, el beneficio a las cooperativas sociales es que el Estado las puede contratar de forma directa mediante el mecanismo de la compra directa, que es mucho más fácil, pero les permite hasta un monto de contratación que corresponde a la licitación abreviada, ¿tá? Que al día de hoy, con los cambios que se establecieron con la LUC, la compra directa tiene un tope de 200.000 pesos, que bajó bastante, la anterior era 510.000, y la licitación abreviada tiene un tope de 10 millones, o sea, hay una diferencia bien importante. Entonces, las cooperativas de trabajo no tienen esta ventaja, digamos, es decir, si sus presupuestos superan los 200.000 pesos, bueno, ahí hay que ver también la posibilidad de ampliar la compra, pero en principio deberían ir, digamos, la compra se pasa a licitación abreviada, digamos, que ese es otro procedimiento y tiene otras complejidades, digamos, para licitar. Algo importante, en el caso de que quien contrate a las cooperativas no sea un ente estatal, es decir, que sea, por ejemplo, una persona pública pero no estatal, como son los casos de INACOP, INEFOP, INIA, LATU, entre otros, estos organismos no tienen, sus compras, digamos, no pasan por este sistema de compras públicas y por lo tanto no existe esta limitación y esta diferencia para con las cooperativas sociales o las cooperativas de trabajo, ¿no? Estos organismos pueden contratar directamente, indistintamente, tanto a las cooperativas sociales como de trabajo. Que de hecho es lo que pasa con muchos convenios que tiene INACOP con organismos públicos, que INACOP intermedia en esa contratación justamente para facilitar este tema de las contrataciones y las dificultades que implica burocráticamente, digamos, el tema de las licitaciones y demás. Otra cosa importante, en el caso de las cooperativas de trabajo, cuando las empresas privadas le compran a las cooperativas de trabajo, pueden deducir de sus impuestos
de su impuesto a la renta esas compras que hacen a las cooperativas de trabajo. ¿Tá? En el caso de las cooperativas sociales, eso no está tan claro en la normativa que entren dentro de esa excepción, y hay algunas interpretaciones que entienden que no se admite. ¿Tá? ¿Y eso qué se traduciría en ese caso que no se admita? Y bueno, que existe un desestímulo de alguna manera a las empresas privadas a comprar a las cooperativas sociales. ¿Por qué? Porque bueno, no pueden deducir esa compra de sus propios impuestos y terminan pagando más. ¿Tá? Esto obviamente está a interpretación, porque la normativa que habla de esta excepción habla de cooperativas de producción, que serían cooperativas de trabajo, y en realidad, bueno, las cooperativas sociales son un subtipo de cooperativa de trabajo. Entonces queda abierta la discusión, pero una interpretación estricta no se admitiría. Bien, bueno, otro tema bien importante que preguntan mucho y es un tema también mucho a analizar, es el tema de, bueno, ¿qué pasa con la remuneración mensual? O sea, el salario que cobran los socios y los trabajadores en un tipo de cooperativa y en otro. Las cooperativas sociales, la normativa, bueno, brinda una cantidad de exoneraciones tributarias, de beneficios, de facilidades de contratación, pero de alguna manera, en contrapartida, limita el pago de los salarios que pueden recibir tanto los dependientes como los socios al mínimo que establece el laudo de actividad que se determina por el Consejo de Salario. ¿No? Una cooperativa social no puede pagar por encima de ese laudo. Las cooperativas de trabajo no tienen esa limitación. Obviamente por aplicarse el derecho laboral deben respetar ese mínimo para los socios, pero no hay un máximo. O sea, los propios socios, según la actividad que realicen y según la cantidad que trabajen, se pueden determinar, y según obviamente que su presupuesto se lo permita, se pueden determinar cuál sería su salario. ¿No? No tienen esa restricción. Y bueno, y por otro lado, además de los salarios, cuando la cooperativa hace sus balances y termina el ejercicio y esa cooperativa tuvo resultados positivos, o sea, tuvo excedentes en la cooperativa, las cooperativas sociales no tienen permitido repartir esos excedentes. ¿Tá? O sea, la cooperativa le fue bien, tuvo resultados positivos, esos excedentes nunca pueden repartirse entre los socios, sí, entre los socios. En el caso de las cooperativas de trabajo, la normativa lo que dice es, bueno, además de hacer ciertas reservas que son obligatorias, que esas son igual para las cooperativas sociales, y obviamente, bueno, absorber pérdidas de ejercicio anteriores si hubiera, pagar intereses de participaciones si hubiera, y después de hacer esas reservas que ya se hacen en las cooperativas sociales, como la reserva legal, la reserva de operaciones con los socios, la reserva de educación y formación, al menos el 50% de ese remanente debe distribuirse entre los socios. ¿Tá? Inclusive la normativa establece la obligación de distribución. Eso no quiere decir que después los socios decidan capitalizar ese dinero nuevamente en la cooperativa, pero la normativa exige que haya esa distribución. ¿Por qué? Bueno, porque la cooperativa en sí misma no tiene fin de lucro. Entonces, si hubo excedentes, se entiende que, bueno, que en definitiva los socios debieran haber recibido mayor remuneración, mayor anticipo, digamos, y lo que se hace a fin de ejercicio es como ajustar esa diferencia que se da entre lo que ganó la cooperativa y lo que ganaron los socios, que en definitiva es lo mismo, es la misma cosa. Bien, después, respecto al trabajo en comisiones, en las comisiones obligatorias que trabajan dentro de la cooperativa, consejo colectivo, comisión fiscal y demás. En las cooperativas sociales, las comisiones no pueden ser remuneradas, solo pueden reintegrarse los gastos que tengan como el viático y demás que le implica el trabajo, pero no puede haber una remuneración por ese trabajo que realizan. En las cooperativas de trabajo sí puede ser remunerado, ¿tá?
pero debe preverse en el estatuto esa posibilidad. Y después, bueno, se regulará y se aprobará cómo va a ser esa remuneración y de qué forma. Puede también no ser remunerado, o sea, es una opción que se da. Bueno, en realidad, esto es simplemente un cuadro comparativo, que recoge un poco todas estas cosas que venía mencionando y como para que se visualice claramente la diferencia que hay entre una cooperativa de trabajo y una cooperativa social. Como decíamos en el tema de los socios, bueno, las cooperativas sociales, para ingresar a un nuevo socio, tienen que pedir y comunicar previamente al Ministerio de Desarrollo Social para que analice bueno, si esa persona está en esa situación de vulnerabilidad socioeconómica que exige la ley para ser parte de la cooperativa social. En el caso de la cooperativa de trabajo, no existe ningún control previo estatal, simplemente el ingreso de los socios lo decide el Consejo Directivo. ¿Tá? Y no se considera ahí la condición de vulnerabilidad social. Después, para la Constitución, bueno, las cooperativas de trabajo simplemente, bueno, hacen su estatuto, su asamblea de constitución, su estatuto, y se registran directamente en el registro de personas jurídicas de la sección de cooperativas. En el caso de las cooperativas sociales, tienen que primero recurrir al MIDES, y a través del MIDES se hace la constitución y luego se registra en el mismo lugar, digamos. Como decíamos, el organismo de Contralor, las cooperativas sociales controlan el MIDES, las cooperativas de trabajo de la auditoría interna, la formación para la gestión, el asesoramiento, también las cooperativas sociales tienen asesoramiento y gratuito. En las cooperativas de trabajo, bueno, hay diferentes programas y herramientas que pueden acceder, pero no por ser cooperativa de trabajo tienen garantizado de por sí el asesoramiento permanente y gratuito de técnicos especializados, digamos. Exoneraciones tributarias, el DGI, bueno, las cooperativas de trabajo tampoco pagan el impuesto a la renta, el IAE, y tampoco pagan el impuesto al patrimonio. Las cooperativas sociales además tampoco pagan el MESI y el IVA. El MESI es un tributo que grava ciertas cuestiones específicas, por eso no me detuve mucho en eso. Y bueno, las exoneraciones tributarias en BPS, como decíamos, los aportes patronales de los socios están exonerados en las cooperativas de trabajo, excepto el 5% FONASA. Y no se exonera a los trabajadores dependientes. En las cooperativas sociales se exoneran los aportes patronales totales de socios y contratados. Otras exoneraciones tributarias y no tributarias, la tasa registraria en el caso de las cooperativas de trabajo está exonerada también. En el caso de las sociales, la prestación coactiva, los timbres profesionales y la tasa registral están exonerados. Bueno, los excedentes ya lo dijimos recién, que en el caso de las cooperativas de trabajo tienen al menos un 50% de remanente, que pueden ser todas las reservas que establece la ley, se debe repartir entre los socios. En las cooperativas sociales no se puede repartir el dinero entre los socios. Lo que establece la ley es que pueden destinar hasta un 20% de sus excedentes a fines de progreso social, cultural y educativo. Y bueno, y ese concepto en realidad lo determina un poco el MIDES, el que incluye en ese concepto de fines de progreso social, cultural y educativo, y es lo que admite como gasto dentro de ese 20%, ¿no? Pero nunca puede ser el dinero en efectivo. Bueno, la remuneración mensual, ya dijimos, mínimo el laudo para las cooperativas de trabajo, para las cooperativas sociales, el laudo es el mínimo y el máximo, porque no se puede pagar más de eso. El trabajo de las comisiones puede ser remunerado, en el caso de las cooperativas de trabajo, tienen que preverlo en el estatuto. No puede ser remunerado en el caso de las sociales. Las ventas al Estado, bueno, no tienen el beneficio de las cooperativas de trabajo de la posibilidad de la compra directa, hasta el monto de la licitación abreviada, como sí lo tienen las sociales.
Pero por otro lado, las cooperativas de trabajo está claro que cuando le venden al sector privado, a las empresas privadas, estas empresas deducen de sus impuestos las compras con ellos, entonces también es de cierta manera un estímulo para comprar a las cooperativas de trabajo. En el caso de las cooperativas sociales esto no está claro y da lugar a diferentes interpretaciones. Y bueno, respecto a los libros de comercio, ustedes saben que como cooperativas hay 6 libros que son obligatorios, 4 sociales y 2 contables o de comercio, que son el libro diario y el libro inventario. Que esto se tiene que registrar en el registro. El MIDES admite sustituir estos 2 libros por libro caja y banco, que son libros que son más fáciles de llevar, digamos, que las cooperativas de trabajo también llevan, pero además tienen que tener, porque la auditoría lo controla, que lleven el libro diario e inventario. Y eso algunas cooperativas sociales no lo llevan, la mayoría no lo llevan su libro caja y banco, que no es lo mismo. Son libros diferentes con fines diferentes. Entonces, bueno, ¿qué pasos debemos dar para hacer la transformación? Y bueno, y acá esto también, las cuestiones más formales, como que después Sergio nos puede dar una mano para algunas cuestiones más que tienen que ver con el tema de estatutos, registro y demás. Pero básicamente, bueno, lo primero y fundamental es, bueno, un poco la intención de este taller, ¿no? Informarse y capacitarse al respecto. Es bien importante que se tenga claro qué implica ese cambio y sobre todo visualizarlo en la situación particular de cada cooperativa. Mirando, bueno, el tema del grupo, pero también mirando y sobre todo el tema de los clientes que se tienen y qué implica ese pasaje en cuanto a los clientes, ¿no? Porque ahí, como vimos, hay diferencias, ¿no? Si le venden al sector privado, si le venden al sector público. Y bueno, sobre todo considerar también los sobrecostos que se generan, porque las cooperativas de trabajo tienen mayores costos que las cooperativas sociales. Bueno, hay que informar al MIDES, y hay que solicitar el certificado de regularidad del MIDES previo a hacer la reforma. Hay que hacer una asamblea extraordinaria, que va a tener como orden del día la reforma de estatuto que permite este pasaje. Y esto tienen que hacerlo obviamente mediante, la reforma tiene que hacerlo mediante escribano o escribana pública, y bueno, tienen que prever que esto tiene un costo y prever los fondos que van a necesitar para costear esta reforma. Siempre se tiene que informar al MIDES de los pasos que se van dando. Previa a la inscripción al registro se presenta ante el MIDES el primer testimonio de protocolización y la certificación notarial. Y bueno, y después la cooperativa, inscribe esta reforma en el registro de personas jurídicas, en la sección de cooperativas, con el primer testimonio de protocolización de la reforma estatutaria y la certificación notarial. Una vez que se culmina este proceso, o sea que el registro aprueba esta reforma, bueno, se tiene que informar al MIDES, porque el MIDES lo que hace es hacer una resolución, dando de baja, de su padrón de cooperativas sociales a esta cooperativa que deja de ser cooperativa social. Y bueno, después todo lo que implica los trámites en los organismos, hay que hacer la modificación en DGI, en BPS, en el Ministerio de Trabajo. Esa modificación, bueno, ustedes saben que como cooperativa social, por ejemplo, su nombre siempre tiene que tener la palabra social, cooperativa social, tanto. En el caso cuando pasen a trabajo, van a ser cooperativa de trabajo, tanto. Si bien su RUT no cambia, sí va a cambiar, por ejemplo, el tema de la exoneración tributaria, y como en DGI van a tener que pagar IVA, van a tener que hacer una modificación ahí. También en BPS, para que se considere
también este cambio que hay en el tema de los aportes patronales. Bueno, en la institución bancaria si corresponde, en el registro único de proveedores del Estado, y como cosa nueva, que las cooperativas sociales no lo tenían que hacer, sí como cooperativa de trabajo deben inscribirse en la auditoría interna, y en INACOP, algunas cooperativas sociales ya están inscritas en INACOP, pero deben informar a INACOP en todo caso el cambio y la transformación. Bueno, hasta acá, espero que se haya entendido, no haber atomizado mucho, y bueno, no sé si empezamos la ronda de consultas, preguntas. Bien, capaz que a veces me escuchas el micrófono y si hay alguna consulta, tú usas el micrófono. Entendemos que, bueno, es mucha información, algunas es bastante información conocida porque las cooperativas las tienen que llevar adelante, siendo cooperativa social, pero bueno, este proceso, como bien marcabas allí, parte del proceso es esta formación, esta capacitación, acercarse a la información. Ese es uno de los pasos, el tener la información certera y de los organismos competentes para poder tomar decisiones. Para estas cosas y para la vida en general, la información de calidad es lo que nos ayuda a poder tomar estas decisiones. Y en este caso, somos conscientes, obviamente, que son decisiones que también algunas son impuestas, que también ese es otro tema. Pero queremos mencionarlo de todas maneras, que somos conscientes de esto. Pero bueno, esta fue una muy buena forma. Pueden ir haciendo consultas a través del chat, después tenemos un espacio para poder, que algunos levanten la mano y poder intercambiar. Te consulto, Julio, si vos querés algún comentario. No, básicamente, digo, tener en claro que estamos en un proceso, como decía Alicia recién. En este proceso intervienen muchos actores, está en un proceso de negociación del cual vamos a hablar en el próximo taller, porque tanto UDECOP como la Federación están en conversaciones con MIDES, porque hay una cantidad de asuntos que tienen que ver con aspectos formales y demás. Tengan en cuenta también que en este proceso intervienen los organismos contratantes, es decir, OCE, UTE y todos los organismos con los cuales se viene trabajando. Entonces, digo, es un proceso delicado, complejo, y por eso nos parecía muy importante tener en el día de hoy la participación del doctor y escribano Sergio Reyes, que es un especialista en estos temas, para que nos ilustre un poco más acerca de las implicancias jurídicas. Y bueno, ya tenemos incluso algunas preguntas para Sergio, así que Sergio, te agradecemos y te damos tu espacio por el momento. Una consulta, Cooperativa Nuevo Horizonte. ¿Dónde está? Hola. Sí, hola Julio, no sé si se arranca, buenas tardes para todos en primer lugar. No sé si ya se inicia con la ronda de preguntas o hago yo algunos comentarios, eso es como ustedes lo indiquen. Haríamos primero tus comentarios y después pasamos a la ronda de preguntas, porque seguramente a partir de tus comentarios probablemente algunas de las consultas queden aclaradas y de esa manera podemos ser más ágiles. Además somos muchos, en este momento somos 70 personas o 70 grupos, entonces queremos atenderlo de la mejor manera. Y si con las aclaraciones de Sergio algunas consultas quedan resueltas, vamos a avanzar. Bueno, en primer lugar, bueno, agradezco la oportunidad que se nos brinda para hacer algún aporte en este ámbito. Indudablemente que es una situación bastante particular la que estamos, digamos, atravesando por la circunstancia de que las cooperativas sociales de alguna manera tienen un cierto grado de incertidumbre en este momento, por la sencilla razón de que en definitiva no ha habido cambios legales ni cambios reglamentarios, o sea, cambios normativos que impliquen en principio la necesidad de la transformación de las cooperativas sociales. Pero creo que más que nada, y esto lo digo a título personal, si bien obviamente digamos, yo integro el área jurídica de la Federación de Cooperativas de Producción, como todos saben, pero
digamos, es una realidad de que al momento hay todavía una indefinición de la nueva administración de gobierno acerca de cuál de alguna manera va a ser la política pública expresa en relación a las cooperativas sociales. En principio, por lo pronto, digamos, hubo una situación que de repente seguramente todos recuerdan o conocen, que fue que en oportunidad de la ley de urgente consideración, el proyecto de ley de urgente consideración, no quedaba incluida dentro de lo que tiene que ver con las excepciones a las compras directas, no quedaban incluidas las cooperativas sociales tal como vienen siendo hasta hoy. Bueno, hago un breve paréntesis para decir que yo voy a hacer comentarios más bien generales, no voy a entrar mucho en las particularidades porque Mariana fue muy explícita, hubo mucho detalle en su exposición, por lo tanto me parece que no tiene mucho sentido repetir lo que ya se dijo. Pero bueno, les decía entonces que allí hubo una cuestión que tuvo que ver el beneficio que tienen las cooperativas sociales de contratar en forma directa con el Estado hasta el monto de la licitación abreviada, pero que realmente eso, como todos saben, no quedó aprobado y hubo un accionar del Instituto Nacional del Cooperativismo para que eso que estaba incluido en el proyecto original de la ley de urgente consideración no fuese modificado. Pero de todas maneras, digamos, más allá de esa cuestión, no ha habido hasta el momento ningún cambio legal. Por lo tanto, más bien creo que ahí hay un campo de incertidumbre en el sentido de que más bien la transformación de las cooperativas sociales en cooperativas de trabajo, creo que se está más bien gestando por la circunstancia de que, bueno, podría darse el hecho de que eventualmente esa política pública tenga alguna modificación. Pero en todo caso, no quiero con esto entrar yo en apreciaciones, digamos, me parece que justamente hay un segundo taller en este ciclo que organiza CUDECOP, que va a ser creo que la semana próxima, en el cual de repente se puede entrar en algún detalle mayor, o de repente se cuenta con alguna información mayor de aquí a unos días, porque bueno, sabemos que todo esto es muy dinámico. Pero en todo caso, digamos, sabemos también, vale la pena recordar, que las cooperativas sociales fueron creadas en el año 2006 en el marco de una política social clara, que fue el llamado Plan de Emergencia de la primera administración frente amplista, y que la exposición de motivos de la propia ley de cooperativas sociales incluía el relato acerca de que las cooperativas sociales eran un instrumento de alguna manera que se incluía dentro del herramental del conjunto de políticas públicas, de políticas sociales, a los efectos de sortear por parte de sectores vulnerables de la sociedad las situaciones de exclusión social, la falta de trabajo, etc. Entonces, en ese marco no hay que desconocer tampoco que sobre el último gobierno de la última administración frente amplista hubo una intención de modificar algunos parámetros de la ley de cooperativas sociales para generar un pasaje de las cooperativas sociales a las cooperativas a ser cooperativas de trabajo en forma gradual. Hubo incluso un grupo de trabajo en el que estaba CUDECOP y INACOP, que se trazaron algunos lineamientos, pero que en definitiva eso no fue aprobado, digamos, tampoco, por lo que entiendo, tomó estado parlamentario, digamos, no fue parte de un proyecto de ley. No obstante, digamos, hubo un accionar bastante importante, porque hubo muchas propuestas concretas acerca del pasaje gradual, luego de cierto tiempo, con el mantenimiento de algunas exoneraciones tributarias por cierto periodo, etcétera, de las cooperativas sociales a las cooperativas de trabajo. Pero en cualquier caso, digamos, más allá de esto, que son comentarios un tanto generales, el decreto reglamentario también de la Ley General de Cooperativas, 18.407, la Ley General de Cooperativas, como seguramente todos saben, luego, o sea, fue aprobada en el 2008 e incorporó como uno de los tipos cooperativos a las cooperativas sociales que de alguna manera se habían adelantado y se habían sido aprobadas en el año 2006, estrictamente habían sido
habían sido extraídas, digamos, del capítulo de cooperativas sociales del proyecto de ley general por la urgencia que tenía el gobierno de la época de incorporar dentro de las herramientas de políticas sociales este tipo de cooperativas. Pero en todo caso yo les decía que el decreto reglamentario de la Ley General de Cooperativas también prevé la circunstancia del pasaje de cooperativa social a cooperativa de trabajo en algunas situaciones. Particularmente, por ejemplo, una de ellas es en aquellos casos en que las personas que integran las cooperativas sociales han perdido la condición de vulnerabilidad que exige el decreto reglamentario, la ley y el decreto reglamentario para integrar las cooperativas sociales. Lo que quiero decir con esto es que de alguna manera ese proceso que hubo de eventuales cambios en la ley y esa norma que está incluida en el decreto reglamentario ya hablaban de algún modo y en la exposición de motivos de la propia ley de cooperativas sociales, de que las cooperativas sociales tal cual fueron concebidas en el Uruguay, que en otros países tienen otra regulación bastante más abarcativa que la que se instauró en Uruguay. Pero en todo caso, digamos, eso es como el panorama general. Ahora bien, nosotros estamos en un momento en el cual algunos organismos públicos creo que le han transmitido a las cooperativas sociales la circunstancia de que posiblemente se hagan llamados públicos para la contratación de las actividades que hoy van llevando a cabo las cooperativas sociales y como que de alguna manera en ese marco podrían transformarse las sociales en cooperativas de trabajo para participar en esos llamados. Entonces, en la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, que como ustedes saben es la agremiación que existe desde el año 1962 en el ámbito de las cooperativas de producción, luego llamadas cooperativas de trabajo en el año 2008, a partir de la Ley General de Cooperativas, aglutina, bueno, una buena parte de las cooperativas, una parte importante de las cooperativas de trabajo del Uruguay, y también ha incorporado a muchas cooperativas sociales, al punto tal incluso que en el año 2016, cuando se hizo la reforma del estatuto de la federación, se incluyó expresamente la posibilidad de que las cooperativas sociales se integrasen a la federación, porque hasta ese momento lo estaban haciendo, pero estrictamente no estaba contemplado en el estatuto de la federación. Y en ese sentido, la federación, por supuesto, que apoya a todas sus cooperativas afiliadas, las ayuda en todos sus procesos, y bueno, en este caso estamos hablando de algunas cooperativas sociales, hasta el momento son 5 cooperativas sociales que han solicitado a la federación el apoyo para transformarse desde el punto de vista entonces de el apoyo más bien jurídico, notarial, básicamente. En este caso, quizás y este es de los puntos más significativos que me parece que corresponde compartir en esta coyuntura, nosotros hemos hecho la advertencia de, que no recuerdo si Mariana lo remarcó esto, porque yo justo en los primeros minutos de la charla no pude participar, pero nosotros hemos hecho la advertencia o el cuidado de alguna manera que hay que tener en esta movida de transformación hacia cooperativas de trabajo en lo que tiene que ver con los contratos que actualmente tienen vigentes las cooperativas sociales. Por la circunstancia de que las cooperativas sociales, aquellas que están contratadas justamente en el marco de la facultad que tiene el Estado, los organismos públicos, para contratarlas en forma directa, las que han sido contratadas en ese marco, indudablemente que si cambiasen, vamos a poner un ejemplo así como contundente, digamos, ¿no? Si el cambio de una cooperativa social fuese hoy a cooperativa de trabajo, desde hoy pierde automáticamente la condición de cooperativa social. Desde el momento que se inscribe en el registro de personas jurídicas el cambio del estatuto, la transformación y el nuevo estatuto pasan a ser cooperativas de trabajo. Por lo tanto, si ese cambio ocurriera abruptamente durante la vigencia de un contrato con un organismo público, habría una situación, podríamos decir, en principio, de posible doble interpretación acerca de si ese contrato permanece o cae automáticamente. En principio, uno podría decir, bueno, la interpretación que surge más claramente es que podría caer ese contrato automáticamente por la cuestión de que la cooperativa perdió la categoría de social que fue la que dio lugar a su contratación. También automáticamente, como muy bien explicaba Mariana, pasa a tener otro régimen tributario que tiene que ver sobre todo con el tema del IVA, entonces automáticamente también había como una ecuación económica diferente
en lo que tiene que ver con ese contrato. Por esa razón, en realidad la advertencia más que nada que nosotros hemos hecho es de que hay que tener mucho cuidado con el proceso que se va a llevar a cabo y con los tiempos del proceso. O sea que se puede iniciar de pronto la transformación, se puede hacer la asamblea, pero hay que tener cuidado y hay que tener una buena coordinación con el organismo con el cual se tenga el contrato a los efectos de ver el momento preciso de presentar la transformación en el registro de personas jurídicas a los efectos de su inscripción. Porque desde el momento que se presenta en el registro, se desata el proceso que culmina en la inscripción. Eso, digamos, es como una advertencia, no quiere decir que sea ni un freno ni un estímulo, simplemente es un dato de la realidad que hay que tener en cuenta. Luego, ya fue muy bien explicado por Mariana, todo lo que tiene que ver con dos aspectos fundamentales con los que yo de alguna manera cerraría este pequeño aporte. Uno de los aspectos fundamentales es el que tiene que ver con las diferencias que tienen las cooperativas sociales con las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo, o mejor dicho, las cooperativas sociales son muy parecidas a las cooperativas de trabajo porque en definitiva son un subtipo de cooperativa de trabajo, con algunos beneficios mayores o con algunas ventajas, digamos, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la contratación, y con algunas limitaciones, porque el legislador de la época, en realidad, básicamente, si bien le quiso dar algunas ventajas a las cooperativas sociales, también le quiso establecer algunas limitaciones, como por ejemplo es la que está referida a la cuestión de que solamente pueden integrar las cooperativas sociales personas en extrema vulnerabilidad hasta un 75%, eso justamente luego fue cambiado en la ley de cooperativas del 2008 que permitió hasta un 25% integrarse por personas que no necesariamente sean vulnerables. Luego también tienen la imposibilidad de distribuir excedentes, como ya bien se explicaba, al cabo de los ejercicios, si hay excedentes, las cooperativas sociales tienen la chance, sí, de aplicar un 20% de los excedentes para destino a los socios, de mejoramiento y progreso social, que en definitiva es un reparto de excedentes, digamos, aunque sea en especie, ¿no? Hay que decirlo claro. Pero en todo caso, en las cooperativas de trabajo tienen una posibilidad mucho mayor, indudablemente, de reparto de excedentes, cuando obviamente estos existan, haya una buena gestión por parte de la cooperativa y logre excedentes al cabo de un ejercicio. También, como bien se dijo, las cooperativas sociales no pueden remunerar a los cargos de directivos o fiscales, simplemente pueden financiar los gastos en que se incurra por esa actividad, y en las cooperativas de trabajo se puede hacer. Las cooperativas de trabajo, a su vez, también tienen un régimen tributario diferente a las sociedades comerciales en general. De hecho, las cooperativas de trabajo tienen exoneración tributaria fundamentalmente de impuestos tales como el impuesto a las rentas, el impuesto al patrimonio y la exoneración de los aportes patronales, como bien explicaba Mariana, por los trabajadores socios. Pero bueno, esto muy en líneas generales acerca de las diferencias de entre cooperativas sociales y cooperativas de trabajo. El segundo bloque de comentarios breves, y con esto yo terminaría, es el que tiene que ver con el proceso, vamos a llamarle jurídico notarial, de transformación. Como ya bien se explicaba, el proceso implica una convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria, incluyendo en el orden del día el tema precisamente de transformación de cooperativa social a cooperativa de trabajo, y encomendación al Consejo Directivo de la realización de los trámites necesarios para llevar a cabo ese trámite. Esta Asamblea General entonces debe ser convocada por el Consejo Directivo, debe ser comunicada en forma a todos los socios, deben cumplirse con las mismas formalidades que vienen cumpliendo actualmente las cooperativas sociales en el marco del Contralor actual por parte del MIDES. Tienen que tener absolutamente las mismas formalidades. Y luego la Asamblea General Extraordinaria, por una mayoría como mínimo de 3/4 de los socios de la cooperativa, pueden proceder a transformar la cooperativa. Esto es un punto que vale la pena quizás aclararlo, porque estrictamente el procedimiento de la transformación de cooperativa social a cooperativa de trabajo no es algo que esté regulado
en la legislación cooperativa, o sea, no está regulado dentro del derecho cooperativo. Estrictamente dentro del derecho cooperativo no está regulada la transformación de un tipo de cooperativa a otro tipo de cooperativa. En todo caso, la única regulación que hay en el marco del derecho cooperativo acerca de la transformación es la prohibición contenida en el artículo 11 de que las cooperativas no pueden transformarse en otro tipo de entidades jurídicas, no pueden transformarse en SRL, en sociedades anónimas, etc. Y esto es una razón de fondo que está incluida en un principio cooperativo, que no es el caso ahora de entrar a desarrollarlo porque nos iríamos muy largo. Pero esa es la única regulación, que es muy escasa, pero en el caso yo creo que se deben aplicar, por analogía, las disposiciones relativas a fusión. Se cortó. ¿Un laburo para enganchar? Disculpen, creo que se había cortado el audio, ¿no? Está de nuevo, Sergio. Bueno, continúo y con esto redondeo. Yo decía que de alguna manera, como entiendo que se deben aplicar analógicamente las normas relativas a fusión, escisión, cambio de objeto social, que están contenidas en el artículo 32 y artículo 36 de la ley 17.407, entiendo que en el caso también corresponde como quórum mínimo de la cooperativa 2/3 partes, y como quórum mínimo de resolución 3/4 de la masa del padrón de socios. Luego, como bien explicaba Mariana, esa Asamblea General Extraordinaria deberá procederse a, emitido el testimonio notarial correspondiente por parte del escribano que actúe, deberá procederse a su inscripción en el registro de personas jurídicas. Pero bueno, esto, vuelvo a decir, es un comentario más bien general. No entro en el detalle porque, reitero, creo que fue muy buena la exposición de Mariana y me parece que quizás más vale entrar más ya en el terreno de los intercambios. Bien. Bien, con respecto a algunas consultas del chat, primero decirles que esto queda grabado y que a la brevedad va a ser subido por el canal de YouTube de QDCOP, va a estar disponible. En segundo lugar, que ahí en el chat también pusimos los correos nuestros a los efectos de recepcionar las consultas que puedan haber y que evidentemente pueden ser para la próxima instancia. Y hay una consulta en particular de una organización que está en trámite, pero no es una cooperativa social, sino que es una asociación civil, por lo que nos dicen, por lo que el trámite es distinto, no se enmarca dentro de esto que planteaban ni Mariana ni Sergio. Es un trámite de pasaje de asociación civil, no cooperativa social, y por lo tanto estas cosas que se plantearon acá no van directamente relacionadas con ese pasaje. Sergio, quisiera que resaltara un aspecto que me parece importante y que de alguna manera va a dar pie también a la actividad que vamos a desarrollar la próxima semana. Hoy por hoy no hay una ley que obligue a las cooperativas sociales a transformarse en cooperativas de trabajo. ¿Es correcto eso? Sí, de acuerdo, Julio. Es así, porque hasta el momento no ha habido ninguna modificación de la legislación existente. Por lo tanto, en realidad está vigente el decreto de la disposición del decreto reglamentario que establece que cuando la cooperativa social pierde algunos de los requisitos para ser tal, como por ejemplo yo comentaba la cuestión de la característica de pertenecer a sectores vulnerables, bueno, allí hay como una disposición que es reglamentaria, no está en la ley, pero hay una disposición tendiente a la transformación, pero no hay una disposición legal que obligue al cambio. Perfecto, porque ahí justamente el artículo 105 del decreto habla de que podrá, en definitiva no está obligando. Eso sí tiene que ver con, después, las consideraciones que pueden hacer los organismos contratantes en el momento de las licitaciones. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta que quieran hacer. Nos quedarían unos minutitos. Sí, yo quería, entre tanto, Sí. si pueden, la consulta, es como ir reforzando esto, ¿no? Porque hemos tenido esta primera actividad con el sentido y la orientación de información, intercambio, de calidad, y queremos continuar en este proceso,
¿no? Y un poco como decía Julio, no es que estén obligados a, pero las circunstancias laborales están llevando a tener que tomar cartas sobre el asunto. Y que nosotros pretendemos que a través de la representatividad de la federación, porque también hay muchas cooperativas que tal vez sea la primera vez con las que tomamos contacto, quien representa a las cooperativas es la Federación de Cooperativas de Trabajo. Entonces, este es el espacio, ¿no? Porque a veces, dado su contratación con salud pública o con otras instituciones, se confunde quién representa a los trabajadores de las cooperativas sociales. Y esto es importante aclarar, el que representa a las cooperativas es la federación. Este es un espacio para poder acercar también la información y el contenido de la federación. Bueno, yo creo que dispara muchísimos temas, hay temas más particulares, pero bueno, los seguimos invitando. Yo quería de repente consultar si Marisol querías avanzar un poquito en esto que algo introdujo Julio, que tenía que ver, y también estuvo preguntado por allí, ¿quién hace, si es INACOP o UDECOP o la federación que está en este proceso de contacto con las organizaciones contratantes? ¿No? Capaz que eso puede, no sé si Marisol te parece avanzar un poquito. Sí. Adelante. Yo en primera instancia invitarlos nuevamente a la instancia del martes 24, que va a ser la segunda parte del taller, en la que allí vamos a tener una presentación por parte de la Federación de Cooperativas de Producción, y la instancia de intercambio para que se entienda el rol que asumió la Federación en este proceso, ¿verdad? La Federación lo que ha dicho desde un primer momento es que lo que más le preocupa son las fuentes de trabajo, el mantener las fuentes de trabajo de los cooperativistas, que el proceso no sea traumático si es que existe, pero que sí nuestro compromiso es acompañar a las cooperativas en lo que las cooperativas decidan hacer y en lo que implique para nosotros realizar todos los mecanismos o crear todos los mecanismos como para que no sea traumático el proceso, pero que a su vez se pueda negociar con los organismos, se pueda ver qué postura tienen los organismos, qué quieren hacer las cooperativas, y recoger esa demanda y asesorarlas en la capacitación, en la formación y en el asesoramiento jurídico. Pero nuestro lugar es caminar con las cooperativas y recibir de ellos la demanda y la incertidumbre, porque este tema ha generado mucha incertidumbre. Y estamos en todo ese proceso en el que estamos caminando juntos y estamos haciendo todo ese tipo de gestión con INACOP, con MIDES, con la Confederación, que es nuestro respaldo también en esto, y sabemos que va a ser un proceso difícil, lento, y eso se tiene que respetar, porque las cooperativas se tienen que dar ese proceso. Y también tenemos que hacer ese intercambio, esa gestión la posibilidad de generar los mecanismos frente a los organismos, que son los organismos contratantes, y que hasta ahora no hay muchas certezas con respecto a ellos. No todos los organismos saben lo que van a hacer, no saben si van a dar tiempo, si no van a dar tiempo a las cooperativas, si van a hacer licitación, si no van a hacer, qué va a pasar después que se transformen en cooperativas de trabajo, si es que lo resuelven. Todo esto es un camino que queremos transitar como federación con el apoyo de CUDECOP y con la mirada, por supuesto, de INACOP, del MIDES, codo a codo todos para ver cómo se resuelve el problema, ¿verdad? Bien, me parece que con esto queda claro que estamos en un proceso y que en este proceso vamos a caminar juntos. Creo que por allí. Sí, nos parecía importante, digo, que ustedes estuvieran al tanto de qué es lo que se está haciendo, no es que las organizaciones no hayan hecho nada hasta ahora, sino que son procesos complejos, de mucha negociación. Como decía Marisol, intervienen muchos actores que todavía tampoco tienen muy claro cuáles son las directivas, cuáles son sus necesidades, cuáles son las posibilidades. Y bueno, y un actor importante justamente son los organismos a contratar, que son ustedes, que son las cooperativas sociales, y donde entre todos estamos buscando la mejor manera de que si este proceso avanza,
sea paulatino, sea transaccional, sea lo menos traumático posible, y que en definitiva no volvamos a situaciones como las que plantea la propia ley, de que parece que salimos o se salió de una situación de vulnerabilidad y se viene de nuevo, porque ahí vendría la otra consulta. Después que me pasé a cooperativa de trabajo, ¿puedo volver a hacer cooperativa social? Digo, hay un montón de cosas que seguramente están en las preguntas y que reiteramos el martes 24 a las 18 horas de nuevo, van a estar quienes están negociando, quienes están en contacto directo con el MIDES, con el INACOP y con los organismos públicos, a los efectos de ponerlos a ustedes al tanto de en qué momento están, sobre qué bases está la Federación negociando esto para la defensa gremial del sector cooperativo de trabajo y en particular cooperativas sociales, a los efectos, como decíamos, de que el proceso sea lo más natural, lo menos traumático posible y que, por supuesto, afecte de la menor forma. En principio estaríamos hablando por acá, les estamos invitando, ahí en el chat, correo nuestro, que las haremos llegar a los técnicos correspondientes, y bueno, a todos ustedes, esperarlos el martes para que se pongan al día en qué situación estamos, y ahí sí poder incluso ir atendiendo las consultas que nos lleguen de aquí al martes, que seguramente van a ser consultas puntuales. Entre las cosas que nos plantean acá, si hay alguna fecha límite para la transformación, no la hay, porque son cosas en las cuales se está negociando todavía, y por ahora no tengo más allá de los saludos y el agrado del taller, que eso también nos gratifica mucho, porque para nosotros era un gran desafío poner este tema encima de la mesa. Sí, y también, ¿cómo le va a llegar el último comentario? Sobre alguna fecha límite de... No, por eso digo, no hay fecha tampoco. No hay fecha. ¿Cómo le va a llegar? Bueno, como llegó esta invitación, va a llegar la invitación a través de, bueno, agradecer ya de paso a los compañeros promotores de las mesas territoriales de cada departamento. Les agradecemos enormemente, porque a través de ustedes se trata de llegar a los rincones de cada departamento en relación a la temática de cooperativismo. Para eso estamos, para este enlace, para esta comunicación. Agradecerles a cada uno de ellos, agradecer a cada uno de las y los participantes en esta instancia, y bueno, les vamos a hacer llegar la invitación con las características de esta, ¿no? Para el segundo taller, con un link para poder comunicarse, y por favor distribuyan también a otras cooperativas que al día de hoy no se pudieron comunicar. Tenemos que ser generosos con esta información, y cuanto más podamos participar, mejor resultado vamos a tener en el intercambio. Así que bueno, a las órdenes. Sí, recordarles que la cartilla está en la página web de INACOP. Bien. Sí. Me parece que es un elemento importante, más allá de que la podemos compartir, está todo ese material, y por supuesto agradecerle enormemente a Mariana por su trabajo y a Sergio por la presentación, que creo que fue más que clara. Bueno, de mi parte también agradecer la presencia de todos ustedes, y bueno, y quedar a disposición tanto a través del UDECOP como a través de INACOP, las inquietudes que puedan surgir, de aclaraciones del taller. Bueno, hay una segunda instancia también, ahí se puede canalizar mucha cosa, y bueno, y recordar que también INACOP está con sus referentes territoriales en todo el país también, que pueden tener el apoyo y el asesoramiento ahí también. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un aplauso para nosotros, para todos los presentes. Nos volvemos a encontrar. Nos vemos el martes. Saludos. Gracias. Chao, chao. Es como cuando te quedas parada en la puerta, ¿viste?